un poco acerca de un problema muy común en gastroenterología y en la semiología, que es el concepto de estreñimiento, y aprovechando de revisar el estreñimiento, vamos a hablar acerca de molestias y el examen de la región anorrectal. Saber que el tubo digestivo tiene una función de absorción, asimilación de los alimentos, pero también debe procurar eliminar las sustancias de desecho y productos no asimilables, ¿no? Entonces, la producción de estos desechos son eliminados por el recto y constituyen las heces. Y el colon es el encargado de absorber la mayor cantidad de líquidos y electrolitos y que las heces tengan una consistencia normal. Entonces es un aspecto importante en los pacientes. Y saber que el estreñimiento va a ser una alteración del metabolismo del intestino, ¿no? El intestino hace que el contenido, el producto residual de la digestión se convierta en las heces, y esto tiene básicamente un contenido de agua, y el resto del contenido está dado por detritos bacterianos, células descamadas, grasas, carbohidratos no absorbibles, proteínas y catabolitos de la bilis y otros. Así que es importante tener todo esto en consideración para evaluar qué cosa es lo que ocurre para que los pacientes tengan problemas de estreñimiento. Saber de que el intestino es una de las partes, en el intestino hay zonas de motilidad rápida y motilidad lenta. Por ejemplo, el esófago es una zona de un rápido movimiento. En menos de un minuto, el contenido de la boca llega al estómago. El estómago tiene una zona de tránsito lento porque el estómago puede almacenar los alimentos en un periodo de 1 a 6 horas. Y el intestino también es una zona de tránsito lento en el cual el contenido del intestino puede estar de 24 a 72 horas. El movimiento del colon es un movimiento importante en el cual hay dos aspectos. Un aspecto que son los esfínteres, la válvula ileocecal es un esfínter, y la zona del recto y del canal anal es otro esfínter. Y además hay una serie de movimientos que son propulsivos y propulsivos segmentarios. Entonces acá podemos ver de que el intestino grueso, el colon, tiene unos movimientos en los cuales una sección del colon, que son las austras, pueden tener movimientos del contenido del intestino, de tal forma que la parte del centro del líquido, de las secreciones o del contenido intestinal que está transitando, va de la zona más central hacia la zona más periférica. Eso para favorecer la absorción del agua y los electrolitos. Puede haber contenidos en intraustrales, australes, interaustrales, entre una austria y otra, entre otra, poliaustrales. De repente hay movimientos de varias austras al mismo tiempo, y, y un movimiento final en bloque. Y toda esta movilidad normal es la que hace que el contenido intestinal avance. Todo esto es más o menos fluido hasta que llegamos a la zona del ángulo recto sigmoideo. En el ángulo recto sigmoideo, realmente la principal zona de control o que evita el avance del contenido del intestino se encuentra en el ángulo recto sigmoideo. No es propiamente el esfínter anal, sino el ángulo recto sigmoideo. Entonces, puede haber un tránsito intestinal normal, pero llega el contenido del ángulo recto sigmoideo, y ahí
el contenido intestinal es controlado, ¿no? Este, este control es debido a una acción del sistema nervioso, ¿no? Y entonces, cuando existe alteraciones a nivel del sistema nervioso, este contenido del intestino que tiene un tránsito normal puede ir lento o puede pararse. Entonces, cuando hay un estreñimiento por dificultad de la evacuación rectal, a eso se le denomina disquesia o obstipación. Entonces, es una variante del estreñido. Es un estreñido que presenta disquesia o obstipación. ¿Y cómo uno se puede dar cuenta de eso? Porque el paciente tiene el deseo de hacer la deposición, pero sin embargo no defeca fácilmente, sino que como que tiene el deseo de pujar. Esto se puede dar por unas alteraciones del estímulo neuroespinal motor del esfínter externo y también alteraciones del estímulo meduloespinal y de los músculos de esfinterianos circulares y longitudinales. Entonces, es importante todos estos aspectos. Vamos a dejar pasar ahora a algunas personas que se están incorporando al curso. Entonces, en esta primera parte lo que estamos evaluando es cómo funciona normalmente el intestino para la evacuación. Y acá vamos a ver que el problema del estreñimiento está dado básicamente por tres factores. Uno, que puede ser que el tránsito colónico esté normal. El paciente es estreñido, pero el tránsito colónico está normal, que es la gran mayoría de los estreñidos. La gran mayoría de los estreñidos no tienen problemas de la motilidad del colon. Existe un grupo de estreñidos en el cual el tránsito colónico está retardado y existe otro grupo de pacientes en los cuales existe una dificultad para la evacuación rectal, es decir, el grupo de los pacientes que tienen obstipación o disquesia. Entonces, al estudiar el estreñimiento, esto es algo complicado porque el estreñimiento realmente no es una enfermedad, sino un síntoma, ¿no? Que refleja una alteración en la evacuación defecatoria. Eh, hay un doctor muy famoso que es el doctor Camilleri, que dice que la definición del estreñimiento es insatisfactoria y lo que él también considera que el paciente puede indicar que no está defecando adecuadamente y eso sería la definición práctica de estreñimiento. Pero eso obviamente no es algo adecuado para poder definir en los casos de estudios, ¿no? Y entonces los expertos definen el estreñimiento de acuerdo a la definición Roma 4. Existe un grupo de especialistas que evalúan las enfermedades del funcionamiento del tubo digestivo y ellos se agrupan en un grupo que se denominó Roma porque había en finales del siglo XX expertos que se reunían en Roma para evaluar esto y dar definiciones. Ya después, ya los expertos ya no se reúnen en Roma, pero el término de definición ha quedado así como Roma, ¿no? Entonces, Roma 4 es una redefinición de expertos que en el año 2016 se han reunido y han considerado que el estreñimiento es un poco una molestia que debe estar durando por lo menos 3 meses con una historia de al menos 6 meses de duración. Entonces la persona tiene ya 6 meses con molestias, pero los últimos 3 meses ya tiene estas molestias persistentes, en las cuales debe presentar al menos dos o más de los siguientes aspectos. Uno,
que presente esfuerzo cada vez que hace su deposición, al menos una de cada 4 veces que hace su deposición. Entonces la persona puede ir al baño diariamente, pero una de cada 4 veces tiene que estar haciendo mucho esfuerzo de defecar. Eso puede ser un punto a favor de que el paciente se considere estreñido. Si es que las heces son sumamente duras y muy pequeñas, al menos una de cada 4 veces, también se suma. Si es que el paciente tiene esfuerzo de defecar y heces duras, ya eso se puede considerar como que el paciente es estreñido. Además, puede haber la sensación de evacuación incompleta, es decir, que el paciente hace su deposición, pero se queda con la sensación que no ha evacuado en forma adecuada. Hay una sensación de que la defecación no pasa o que está como bloqueada. Dice, como que quisiera hacer la deposición, pero no avanza. Algunos pacientes pueden hacer uso de maniobras manuales que ayudan a hacer la deposición en por lo menos una de cada 4 veces. Y exista menos de 3 deposiciones a la semana. A veces lo que nosotros nos preocupamos bastante es de la frecuencia defecatoria, pero ese es solamente uno de los factores, ¿no? Entonces, si es que el paciente tiene dos o más de estos aspectos, entonces el paciente se considera que está en un problema de que tiene estreñimiento. Además de eso, uno tiene que asegurarse de que el paciente no presente deposiciones sueltas o el paciente no esté tomando laxantes. Porque si el paciente, aparte de esto, presenta deposiciones sueltas durante este estudio, eso modificaría o alteraría el concepto de estreñimiento. Y si el paciente toma laxantes, no se puede emitir un juicio porque ya hay una intervención terapéutica del paciente, ¿no? Y hay que descartar que el paciente tenga síndrome de intestino irritable. Es decir, que el paciente puede estar estreñido, pero se acompaña de dolor abdominal. Esos son aspectos importantes en la definición del estreñimiento. Saber que hay causas de estreñimiento primario en los cuales no hay una enfermedad orgánica de fondo y estas causas de estreñimiento primario pueden ser por estreñimiento, por tránsito lento, por disinergia defecatoria, que es lo mismo que disquesia, o porque tenga estreñimiento y además tenga asociado el intestino irritable. Sumando todos ellos, a veces algunos comparten este tipo de aspectos, ¿no? Y entonces es importante que el paciente tenga todos estos síntomas, ¿no? Entonces, no es un diagnóstico tan sencillo, pero también es un diagnóstico en lo que tenemos que ver. La gran mayoría de los pacientes tienen un estreñimiento de tipo primario en el cual no hay una enfermedad orgánica que lo determine. Entonces, esto es lo que estamos viendo del problema del estreñimiento. Para evaluar el estreñimiento hay varias formas de evaluarlo y vamos a ver cómo podemos evaluar el problema del estreñimiento. Una fase bastante adecuada para ver si es que hay alteración de la motilidad del intestino es dar eh, unas pastillas o cápsulas radiopacas que uno pueda verlas en el tránsito. Uno habitualmente le da a tomar estas pastillas radiopacas y 5 días después de haberlas tomado, uno le toma una placa simple de abdomen y si es que las vemos, que las pastillas están diseminadas a través de todo el colon, eso es por una alteración de la motilidad del colon. Si nosotros al 5.º día tomamos una placa y ya no queda ninguna de estas cápsulas radiopacas, quiere decir que el colon se mueve en forma normal, pero el paciente se estreñido. Y si es que encontramos que todas las cápsulas están como concentradas en la región del recto y sigmoides, esto es por un problema de la disquesia. Entonces es importante saber que no todos los estreñidos tienen una patología similar, sino que puede haber variantes, ¿no? Y eso puede ser importante
para después un tratamiento más completo. Una de las formas de evaluar las características de las heces es con la escala de Bristol, ¿no? En la escala de Bristol, nosotros vamos a evaluar cómo son las deposiciones. Ya vemos si es que las deposiciones son como pequeñas capsulitas duras, ¿no? Uno le dice, usted hace como el cuy, como el conejo. Y dicen, sí, sí, doctor, hago así como pelotitas, ¿no? O si no, las heces están bastante duras y secas y es como que estas pelotitas se hubieran pegado todas. Esto es la categoría Bristol 1 y Bristol 2 y es parte del diagnóstico del estreñimiento. El estreñimiento primario es aproximadamente el 70% de los pacientes estreñidos, de repente hasta más, pero también puede haber procesos secundarios. Entonces tenemos acá, dentro del estreñimiento primario, lo que hemos mencionado. Ahora, si la persona es una persona que está acostumbrada a tomar muy poco líquido o coma alimentos muy pobres en fibra, no come nunca verduras, se come todas las cosas peladas, etcétera, de repente eso puede generar el estreñimiento. Y es una de las formas más fáciles de solucionar el problema de estreñimiento. Personas que no tomaban líquido o personas que no comen frutas y verduras comienzan a tomar líquido y comen fibra y se soluciona el estreñimiento. Personas que están horas de horas sentados, es decir, nosotros vemos pacientes que son choferes y están estos que van de micro y que se dan estas vueltas que comienzan en Villa El Salvador y terminan por Ancón, entonces son personas que hacen una actividad de sedentaria, en la cual no se movilizan y eso también favorece el intestino irritable y otras causas primarias en las cuales no hay ningún problema orgánico. Problemas orgánicos básicamente lo podemos dividir en estos 5 grupos: trastornos anorrectales, patología del mismo colon, problemas neurológicos, trastornos endocrinológicos y de metabolismo, y como siempre uno tiene que preguntar los medicamentos, cómo hay algún medicamento que pueda causar esto. Eso es algo importante. Dentro de los problemas anorrectales, los hemorroides, la estenosis anal, el rectocele, es decir, que la mucosa rectal como que se sale, la fisura anal, un absceso perianal, un prolapso rectal, son factores por los cuales puede haber estreñimiento. En el caso del colon, un cáncer de colon, que haya tenido algún tipo de cirugía del colon, que esté produciendo alteraciones de la anatomía, la presencia de hernias inguinales en las cuales el colon o una parte del intestino se pueda meter, la presencia de vólvulos, que es el intestino se tuerce sobre su propio eje, o enfermedad diverticular, puede ser una causa de estreñimiento de tipo orgánico. Problemas neurológicos hay en los recién nacidos o en la temprana edad la falta de plexos mientéricos. Entonces, el megacolon agangliónico o enfermedad de Hirschsprung puede ser una causa. Enfermedad de Chagas, ganglioneuromatosis, que los plexos nerviosos están alterados, neuropatías autonómicas pueden ser un factor importante. Y patología central, enfermedad del sistema nervioso, muchas causas o problemas traumáticos, ¿no? Hemos visto nosotros muchos pacientes que han tenido un accidente automovilístico, han tenido una caída y han tenido un traumatismo de la columna vertebral y quedan con un estreñimiento porque ya no hay un estímulo para el peristaltismo o el movimiento del intestino y quedan con este problema de tipo orgánico. Trastornos endocrinológicos y metabólicos, los diabéticos, los pacientes con hipotiroidismo, pacientes con enfermedades como porfiria, feocromocitoma, enfermedades con insuficiencia renal, amiloidosis, hipocalemia, hipercalcemias durante el embarazo pueden ser factores importantes. Aquí, dentro de lo que son los medicamentos,
Hay que saber que, pongamos, pacientes que toman antiespasmódicos, hierro, ¿no? Diuréticos, pueden ser factores para algunos tipos de antiácidos, pongamos los que toman mucho carbonato de calcio o hidróxido de aluminio pueden sufrir de estreñimiento, como enfermedades medicamentosas que llevan el estreñimiento. ¿Qué tan frecuente es el estreñimiento crónico? Entonces, han hecho estudios en Estados Unidos, la Sociedad de Cáncer Americana evaluó 877.645 adultos y encontró que el 18.5% de las personas se autodefinían como estreñidos. Luego de ello, tenemos aquellos pacientes en los cuales en las mujeres el 20.8. Si ya consideramos el grupo de las personas de la tercera edad, esto aumenta a 30% en varones y a 40%. Es decir, que prácticamente se duplica el autodefinido como estreñido en la tercera edad. Así que eso es un factor importante. Es decir, que el estreñimiento es un síntoma que es sumamente común. Entonces, no estamos viendo los pacientes que acuden a la consulta, sino que hablamos con pacientes que están, entre comillas, caminando en la calle y casi 20 de cada 100 son estreñidos. Y en pacientes de la tercera edad, de 65 años en adelante, 40 de cada 100 son estreñidos. Ahora, los estreñidos, ¿por qué van a la consulta? Entonces, la dificultad de inicio de la defecación, la sensación de defecación incompleta, el esfuerzo al defecar son las causas más comunes. La disminución de la frecuencia defecatoria está en cuarto lugar. El pasaje de heces y pequeñas, el dolor anorrectal cuando está haciendo la deposición o el sangrado rectal son causas también que motivan la consulta, pero ese es el orden. Entonces, a veces nosotros, cuando viene el paciente estreñido, nos preocupamos que vaya al baño todos los días, pero el paciente de repente va al baño todos los días, pero si no defeca en forma adecuada, tiene la sensación de defecación incompleta o esfuerzo al defecar, aunque vaya al baño todos los días, realmente no se ha solucionado el problema y el paciente sigue como estreñido. Ahora, de todos estos pacientes que nosotros tenemos, ¿cuántos de ellos hay que hacer exámenes, ¿no? Si nosotros vemos que el 40% de las personas con de más de 65 años y el 20% de las personas con más en las personas adultas tienen estreñimiento y a todos les damos una colonoscopía, una radiografía de colon, etcétera, los hospitales estarían pero sobrecargados de pacientes. Entonces nosotros tenemos que identificar los signos de alarma en los cuales nosotros decimos, esta persona puede tener una enfermedad grave y tenemos que hacer los estudios. Entonces aquellos que están perdiendo peso espontáneamente, es decir, que aquellos que no están haciendo dieta, pacientes mayores de 50 años, antecedentes familiares de cáncer o enfermedad de intestino irritable, sangrado rectal, pacientes que tienen exámenes anormales, pacientes que presentan sangrado y pacientes que tienen sangre oculta en heces positiva, ¿no? Y los exámenes de laboratorio que están alterados. En esos pacientes es justificado hacer los estudios. Y los estudios varían, ¿no? Desde un examen muy sencillo que es un examen de una anoscopía, va siguiendo a la sigmoidoscopía, radiografía de colon, colonoscopía y exámenes más sofisticados como la manometría anorrectal, marcadores radiopacos y la defectografía. Entonces, ahí tenemos ya un panorama de este síntoma tan importante como es el estreñimiento, que está dentro de las 10 primeras causas, o 10 o 20 primeras causas de atención a la consulta. Entonces, vamos a ver ahora la parte del acno y el recto, que de repente es el gran olvidado de los exámenes físicos.
Entonces al paciente le hacen todos los exámenes y cuando dice región del ano recto, dice examen diferido. ¿Diferido para cuánto? Nunca se sabe, pero no le hacen el examen. Y es importante porque este examen nos puede ayudar a identificar problemas que no solamente son del ano y el recto, sino que pueden ser causa de otras patologías. Tenemos que evaluar la región alrededor del ano, el canal anal, la ampolla rectal, las características de la próstata, del útero y los anexos y las características de las heces. Entonces, en el examen del ano y el recto vamos avanzando con todo esto. Entonces, en la región anal y perianal es un aspecto importante. La región anal tiene la zona externa en la cual la mucosa del canal anal es un repliegue de la piel y tiene características de sensibilidad igual de la piel. Nosotros acá tenemos el límite, donde termina el ano y donde comienza el recto en la línea dentada. Y aquí la mucosa es la mucosa similar a del intestino, en la cual es una mucosa cilíndrica con abundante mucosidad. Y esta zona se caracteriza porque no hay dolor. Entonces, cuando el paciente presenta, por ejemplo, sangrado rectal con dolor, casi siempre nosotros vamos a decir que el sangrado viene por debajo de la línea dentada. Pero si el paciente presenta sangrado rectal sin dolor, está por encima de la línea dentada. Acá tenemos el esfínter anal y estos son aspectos importantes. Estas zonas están las criptas de Morgagni en estos pliegues, que es donde se producen unas glándulas que lubrican el canal anal para permitir que las heces puedan bajar en forma adecuada. El examen anorrectal, la forma más adecuada es la posición número 4, la posición de Sims. Y hay otras posiciones como la litotomía, que es un poco incómoda porque es la posición ginecológica, pero uno no puede evaluar el canal anal en forma adecuada. La genupectoral tiene el problema que esto es incómodo para el paciente, que es la posición en la cual se hacen los exámenes de proctoscopía. La posición sentada, que se hace mucho en el consultorio, también es un factor, pero de todas, la más adecuada es la posición número 4, en segundo lugar, la posición número 2. Acá vamos a ver entonces en la región externa el color, ¿no? La presencia de elevaciones, la presencia de alteraciones del color, la presencia de secreciones, son puntos importantes en la región externa, en la región del canal anal. Estos son buenos instrumentos que se utilizan, pero que son más que todo del especialista. Cuando uno hace una historia general, solamente con un guante y un lubricante es suficiente. Y acá vamos a poder ver externamente la presencia de hemorroides. ¿Qué son los hemorroides? Son unas venas que se han dilatado. Cuando las hemorroides provienen de la zona del recto, es decir, que vienen de la parte interna, y estos son los hemorroides que sangran. Aquí tenemos un hemorroide que se produce fuera de la línea dentada y este es un hemorroide externo. Estos repliegues que están viendo acá, que acá es su nombre en inglés, skin touch, son lo que llaman repliegues cutáneos o plicomas, que es una vena hemorroidal que se había dilatado, como que se desinfló y esta piel queda ahí, ¿no? Los pacientes se preocupan y dicen que son hemorroides, pero realmente no son verdaderos hemorroides. La fisura anal es una causa importante, es una herida en la región del ano que sangra y que duele, ¿no? Y por eso acá el paciente tiene un repliegue cutáneo, un plicoma, y acá tiene una fisura anal. Otro aspecto que uno tiene que ver es las fístulas anales. Alrededor del ano aparece de repente una zona que se inflamó y comienza a producirse secreción purulenta. Y estas fístulas son las que les había mencionado que vienen de las criptas de Morgagni y pueden ser factores para que el paciente tenga complicaciones. Las fístulas
normalmente vienen de las criptas y drenan a la parte externa. Pero aquí ponemos en la imagen que está abajo, ya a la derecha, acá hay una fístula que también se comunica con la parte interna. Y a veces el paciente dice, cuando haga mi deposición, también me viene como pus, ¿no? Y eso es importante porque esas fístulas tienen que tener un tratamiento diferente. El cáncer anal también es una lesión ulcerada que típicamente no duele. Hay lesiones dermatológicas en pacientes con psoriasis, en pacientes que tienen lupus, en pacientes que tienen enfermedades dermatológicas, en pacientes que tienen hongos, ¿no? Que pueden ser muy evidentes. Y un aspecto, ese es el prolapso del recto que puede ocurrir y se ve bastante en la edad pediátrica y pacientes que tienen parásitos intestinales que pueden inflamarse y el recto prolapsarse, ¿no? Y es importante siempre ver la posibilidad de enfermedades venéreas, ¿no? Pacientes que tienen relaciones sexuales por vía anal y que pueden tener este tipo de enfermedades venéreas, como acá condiloma acuminado, enfermedad de gonocócica, sífilis, etc. ¿Sí? Por eso el paciente, algunos pacientes lo refieren, pero otros pacientes lo niegan hasta que uno se da cuenta de estos datos. Aparte de la ectoscopía, el tacto rectal es sumamente importante. Y en el tacto rectal, en el varón, tenemos que evaluar en el recto el tono del esfínter, si es que hay sensibilidad, y en el varón vamos a determinar la presencia o no de crecimiento de la próstata. Saber que el tumor más frecuente a nivel de, a nivel de las personas, del varón, es el cáncer de la próstata. Así que por eso justifica en todo paciente hacer un varón, un tacto rectal, para ver si es que esa próstata está indurada o está pétrea. Si está indurada puede ser una hiperplasia benigna de próstata, pero si está pétrea puede ser un cáncer de recto. En la mujer también se puede, a veces el examen ginecológico es muy complicado o la mujer no ha tenido relaciones y el tacto rectal puede ayudar a evaluar tanto anexos como también el cuello del útero. Y las heces también es importante verlas, ver el color de las heces. Puede ser que las heces existe esteatorrea, heces grasas, acolia, heces que hayan perdido el color porque la bilirrubina no ha llegado, el estercopilinógeno no ha llegado, heces color grosella que se puede ver en tu susección, heces negras como la melena. Un aspecto importante del examen también es evaluar. A veces el paciente fue a hacer su deposición y no pasó el contenido, ver qué características tienen las heces. Y un aspecto importante y que ha sido muy olvidado es que el paciente puede ser confundido con la diarrea, pero el paciente puede tener incontinencia fecal. Es definido como la salida recurrente no controlada de materias fecales del ano por lo menos durante un mes. Y una incontinencia parcial es la incapacidad para controlar los flatos o manchar las heces de la ropa interior, ¿no? Es decir, que no se escapan las heces, pero hay se mancha la ropa interior y puede ser una incontinencia parcial. Esto ocurre entre el 2 al 20% en personas, especialmente de la tercera edad, y en el 50% de residentes de hospicios. Y riesgos son multíparas, personas con retardo, ancianos. La continencia está dada por el esfínter anal, está dada por el piso pélvico, por el volumen y consistencia de las heces, ¿no? Y la acomodación rectal. Entonces la persona puede tener una alteración del esfínter. De repente ha tenido una operación ginecológica y eso hace que el piso pélvico esté alterado y puede tener como efecto colateral una incontinencia. El paciente que de repente tiene ese de mucho contenido, se le pueden escapar. Son los que producen
defecación por rebosamiento. La acomodación rectal está en una disquesia alterada, puede ocurrir esto. Pseudoincontinencia cuando hay un prolapso hemorroidal, prolapso rectal, evacuación incompleta, una higiene inadecuada, enfermedad de transmisión sexual que están produciendo lesiones, neoplasias, enfermedad inflamatoria intestinal. Hay que diferenciar la urgencia fecal, que es el apuro, y la incontinencia, que es que no hay apuro, pero se pierde el contenido del recto, ¿no? Y hay una incontinencia por sobrereflujo. Entonces, aquí lo que estamos viendo, factores importantes, es el piso pélvico, el esfínter, el prolapso de la mucosa rectal, puede haber daño del nervio pudendo o daño del piso pélvico. Esos son factores importantes. Una de las causas más comunes de incontinencia es el trauma obstétrico. La lesión obstétrica puede ocurrir en el 25 a 35% de parto por vía vaginal. Obviamente, la gran mayoría son lesiones muy ligeras y eso no lleva a una lesión de tipo importante, pero puede haber que pueda ocurrir esto. Y factores de riesgo para que esa lesión obstétrica sea significativa es que el parto fue con forceps, se hizo una hiposiotomía de repente muy exagerada, o las primíparas. Un factor obstétrico también es que la denervación del piso pélvico por una contracción o tracción exagerada del nervio pudendo en un trabajo de parto muy prolongado puede ocurrir eso. Iatrogénico es que de repente en un tratamiento de un hemorroides, un tratamiento de las fístulas, en una esfinterotomía, se hizo inadecuado y ha quedado con incontinencia. Malformaciones congénitas pueden ocurrir, la presencia de espina bífida, ano imperforado, mielomeningocele, disfunción del piso pélvico, así como alteraciones de proprioceptivas anormales del recto. Es decir, que el recto percibe en forma inadecuada el contenido del intestino y no lo controla y se puede escapar. Obviamente, la historia obstétrica y quirúrgica es un factor importante para el diagnóstico. Cambio en la consistencia de las heces, incontinencia pasiva versus incontinencia de urgencia. Un aspecto importante es cuantificar el grado de la incontinencia. Y ahí hay el score de incontinencia fecal de la escuela de Cleveland, en Florida, en la cual evalúa, acá no se nota mucho, pero sí es que la incontinencia está relacionada a incontinencia a los sólidos, incontinencia a los líquidos, incontinencia a los gases, el uso de pañal o el cambio del hábito de vida. Entonces, puede ser de que la persona pueda contener líquidos y gases, pero se le escapan los sólidos y uno va a hacer un puntaje, ¿no? Y aquellos que tienen más de 10 de puntaje se consideran que están en un grado de incontinencia eh, moderadamente severo. Si es que tiene 20, es una incontinencia completa, ¿no? Es un aspecto importante. El diagnóstico, obviamente, la historia clínica, vamos a inspeccionar la región anal y perianal, evaluar la patología anal y existe un estudio bastante útil que es el ultrasonido endoanal. Y en el ultrasonido endoanal vamos a ver las características ecogénicas del esfínter anal y saber que si es que la medición del grosor del cuerpo perineal, del cuerpo del esfínter anal, es de menos de 10 milímetros, eso es un factor en el cual va a haber incontinencia. Acá vemos un grosor normal, esfínter anal interno, esfínter anal externo, y esto, si se mide desde la luz hacia el límite del esfínter, supera rápidamente, fácilmente los 10 milímetros. En cambio, en el B se ve que es menor de 10 milímetros. Y eso puede ser el diagnóstico del paciente porque está en continencia. Obviamente, hay estudios más sofisticados como son la manometría no rectal. Aquí el color
Si es el color amarillo, rojo, significa que el músculo tiene bastante fuerza. En cambio, si el color es verde o azul, es decir, que el músculo no tiene fuerza y estos pacientes pueden tener una dificultad para controlar el contenido del esfínter anal, el contenido del recto. Otros estudios más sofisticados son medir la latencia motora del nervio pudendo y determinar si es que eso sea el factor. Hay electromiografías, defecografías o colonoscopías como parte de los estudios diagnósticos. Esto es una visión panorámica entonces de lo que es el estreñimiento, que es uno de los cuadros más comunes en los cuales tenemos que estar muy atentos porque la gran mayoría de los pacientes son con problemas funcionales, pero el hecho de que tenga un problema funcional no es algo que nosotros, digamos, no nos preocupa, ¿no? Es algo que de todas maneras el paciente lo sufre y tenemos ese paciente hospitalizado debe hacerse un examen anorrectal. Y finalmente, el gran olvidado que es el paciente que tiene incontinencia, que muchas veces le dicen, este paciente sufre de diarrea y no sufre de diarrea. El paciente no puede controlar las deposiciones por alteraciones del piso pélvico, el nervio pudento, el esfínter, etc. Listo, muy bien. Espero que esto les sirva, haya servido. ¿Alguna pregunta?